aquí y creo que en esa tónica, bueno, vamos a presentar un trabajo que no es un producto de investigación, es más bien una disertación en términos de cosas que yo les quiero compartir con respecto al mundo en el que nos estamos viviendo actualmente, pero en el que nos estamos moviendo en términos de que necesitamos hacer a lo mejor algunos cambios. Y en esos términos entonces yo planteo que la formación del profesorado requiere de cambios, requiere de verla desde otro punto de vista y que lo que yo digo aquí no es solo para Argentina, yo lo planteo para todos los países. Las experiencias que yo he obtenido a lo largo de lo que es la línea de formación, tengo la línea de investigación que es precisamente formación de profesores y es en todos los niveles, desde el profesor de educación inicial preescolar hasta el posgrado. Porque yo he identificado como ejes comunes en la formación del profesorado que siempre los profesores necesitamos cosas nuevas para estarnos actualizando y estar cambiando lo que es necesario cambiar cuando hablamos de aprendizaje y de enseñanza, ¿sí? Y entonces en esa tónica es en la que nos vamos a mover. También quiero decirles que siempre he sido profesor, he trabajado siempre como profesor de escuela básica, de la educación básica, también de educación superior y bueno, ahora también de profesor de educación en posgrado, pero finalmente siempre he estado como muy cercana a las necesidades educativas y bueno, mi línea se ha especializado en eso, aunque actualmente he estado girando un poco el campo de la formación hacia más a la gestión del directivo, por ejemplo, la gestión escolar y cómo los procesos institucionales también tienen mucho que ver cuando hablamos de formación de profesores, ¿sí? Y bien, en ese sentido entonces vamos a más o menos trabajar esta parte. Ustedes podrán ver que surgen algunas preguntas que yo me estoy planteando y que creo que tienen que ver con todo lo que estamos diciendo desde hace varios años en torno a lo que significa entonces formar. En este caso, estas preguntas vienen a ser como cómo comprender de mejor manera el rol que debe de ejercer el profesor. Por ejemplo, ¿quién es ese profesor sobre quien descansa tal responsabilidad? Si soy el elemento clave, el vehículo para el cambio en la educación, si el profesor es todo eso, entonces, ¿cuáles son las características del ejercicio de su profesión? Lo tenemos bien ubicado, lo tenemos bien identificado al profesorado, sabemos qué es y qué hace, en qué consiste su labor y su función, pero en términos de los cambios, ¿cuál será entonces, verdad? Y bueno, y por otro lado, ¿cómo está preparado para asumir su tarea? O sea, ¿qué pasa con la formación inicial? ¿Cómo estamos formando a nuestros profesores? ¿Es congruente con lo que estamos demandando a nivel internacional? ¿Estamos viendo un paradigma diferente? En la escuela en nuestro país se plantea un nuevo ser o un ciudadano que se forme de manera diferente y eso lo sabe el profesor y estamos formándolo acorde a esas necesidades. Pues ahí todas esas preguntas son para que reflexionemos en torno a esto que estamos comentando, ¿no? No las vamos a responder, pero bueno, creo que la idea es que se vayan resolviendo con todo lo que yo les voy a ir platicando. ¿Cuáles son las condiciones en las que se lleva a cabo toda la formación? También conocemos que hay procesos, que hay educación formal, que hay educación a lo largo de la vida, que también hay capacitación, actualización permanente, los profesores se forman, se actualizan, pero bueno, ¿y eso ha sido suficiente para que estemos en un nivel A o pasemos a otro nivel? ¿O cuáles son como las cosas que están ocurriendo? Entonces tenemos que hay una necesidad importante de la profesionalización. El profesor, entonces, todo ese número, esas preguntas, todas las respuestas que pudiéramos tener en torno a ello, se resumen en este conjunto de elementos, ¿sí? Que al final de cuentas llevan a la profesionalización. La profesionalización es eso, responder todo ese conjunto de situaciones. Nos hablaría entonces de que el rol del profesor tiene que ver con todas esas situaciones. El rol del profesor entonces es eso que se ha venido descargando en él y que se le asigna y que le va a permitir comprender mejor y asumir mejor el rol de profesor. Y bueno, un rol de profesor totalmente comprometido. Y entonces decimos, ¿y qué ha cambiado con el profesorado? ¿Qué es lo que tenemos en ese caso? Pues tenemos básicamente que desde los 60s, ¿cuál era la posición, por ejemplo, de los padres de familia con respecto a la escuela? Pero luego, ¿cuál es la actual? ¿Y qué es lo que se ha movido en la educación? ¿Sí? Que se ha movido principalmente los valores. En ese caso, entonces, estamos planteándonos que ante esos cambios internacionales, una nueva vida planetaria,
nos está llevando a pensar que las nuevas generaciones van a tener también otras necesidades. Y esas otras necesidades también implican nuevas necesidades para la formación. Y esas nuevas necesidades de formación son lo que tenemos que hacer. Y ahí está el ejemplo como muy claro, ¿no? No sé si lo alcanzan a mirar, pero los niños, ¿qué quieren ser ahora cuando sean profesionistas? Antes era un bombero, tal vez, pero ahora ¿qué quiere ser? Un youtuber, ¿no? Quiere ser un chico que esté capacitado para hacer videojuegos. O sea, porque la formación también, la tendencia hacia dónde caminar con las profesiones, también se está moviendo. Entonces ya no puede haber tantas profesiones tradicionales, pero luego ¿qué va a pasar con la producción, no? ¿Qué va a pasar con el sentido de lo que significa el crecimiento de los países? Aquí tenemos entonces las nuevas generaciones de los jóvenes, son las que nos esperan, pero también nos implica entonces que tenemos que meternos más a otras dinámicas institucionales, sobre todo escolares. Por lo tanto, entonces, yo creo que lo que tiene que permear en todo el uso de lo que se instrumente en la escuela, o para la formación tanto de jóvenes como de profesores, es el pensamiento crítico, ¿sí? Que es lo que nos va a llevar a conformar las nuevas culturas sociales. ¿Qué hace falta entonces? Yo creo que aquí está el parteaguas, y yo lo manejo como desde la docencia y el aprendizaje, entonces, apremia a repensar la función docente. Apremia porque ya vieron que finalmente han pasado 70 años y en la escuela se ha visto poco la incorporación de las innovaciones, se ha visto poco también que cambio se transforme el aula, se ha visto poco que haya diversidad, por ejemplo, de uso de mediaciones en el aula para la enseñanza de cualquier nivel. Y eso no quiero decir que todas, pero hay todavía mucha ausencia de esas situaciones en las aulas. Y esto entonces habrá que reaprender cuestiones que nos lleven a movernos en otros contextos que van a ser más complejos y que nos van a permitir también pensar de manera diferente en esa complejidad. Yo con profesorado me estoy refiriendo a todo el conjunto de profesores de todos los niveles educativos que están en el proceso de la formación, ¿sí? Y que no es que no ya terminaron la formación pedagógica y ya no tienen más. Me refiero a toda esa parte de la formación inicial, pero también de la capacitación y actualización permanente. Entonces, para todo esto y para armar toda esta plataforma y antes de pensar qué es lo que demanda un profesor, tenemos que pararnos en una posición teórica y tenemos que explicarnos desde la teoría, entonces, bueno, qué papel estoy asumiendo y desde dónde concibo yo los cambios en el profesorado. Por lo tanto, entonces yo creo que después de un análisis teórico, lo más cercano que nos puede permitir entender y explicarnos las necesidades de los profesores es a partir de una teoría crítica. La teoría crítica plantea que tiene que ver con una concepción educativa que está centrada, se los voy a leer textual, es una concepción educativa centrada en la posibilidad de favorecer el cambio social y la disminución de las desigualdades de género, etnia, raza, posición económica a través de la educación. ¿Cómo? A través de la correlación, la intervención global dentro y fuera de la escuela. También a través de las comunidades de aprendizaje y de la transformación del aula, de la escuela y de la comunidad. Esto nos lleva entonces a entender que las comunidades de aprendizaje vienen a ser como una posibilidad de mejora de las escuelas, una posibilidad de cambio dentro de las escuelas y de los mismos sistemas educativos. Comunidades de aprendizaje las estamos entendiendo aquí como una capacidad de reflexionar y de comunicarnos al interior de colectivos. Y que además tienen que ver, por supuesto, con los objetivos que son conseguir una sociedad de la información para todos los individuos. En ese contexto, entonces, las comunidades de aprendizaje pueden favorecer el cambio educativo. Y ustedes ya lo viven, por ejemplo, aquí en Argentina yo he observado y lo que estuve comentando y escuchando todos los días anteriores, veo que sí hay mucho trabajo de cuerpos, de colectivos, de profesores, pero hace falta también hacerlo de manera sistemática, organizada, planificada, con un soporte teórico y que tenga en su parte subyacente cuestiones de plataformas más pedagógico-disciplinares que sostengan todo esto. Si los profes, los tres nos sentamos, y somos de un preescolar y los tres nos sentamos a discutir cosas, pues a lo mejor no vamos a salir de cuestiones muy pragmáticas que tienen que ver a lo mejor con lo que está aconteciendo en ese momento, pero nos falta algo o alguien que nos diga cómo acercarnos a nuevos saberes, y eso tiene que ver con las sociedades del conocimiento. Entonces, el cambio educativo en este contexto tiene que ver también con la motivación de los profesores. Si no hay motivación del profesorado, va a ser muy difícil que un profesorado cambie
No que cambie de hacer lo que está haciendo porque no sirve, de que cambie hacia otra forma de acercarnos a toda esa plataforma inicial que les decía. Un niño que está en el preescolar y que tiene niveles muy importantes ya de desarrollo, cuando llega a la secundaria, cuando llega a la preparatoria, cuando llega a la universidad, ¿por qué se ha desmotivado totalmente de la educación? ¿Qué es lo que ha pasado con él? Es que la escuela no le ha servido, es que no le ha gustado. Ahí es donde tenemos que entrar. Y eso tiene mucho que ver también con la motivación de los alumnos, así como la motivación de los profesores. Y más adelante vamos a decir por qué. Entonces, para el cambio, trabajamos con dos cuestiones. Una motivación que va a ser de tipo intrínseca y otra que va a ser de tipo exterior. Eso quiere decir entonces que eso puede llevar a determinar resultados profesionales tales como, por ejemplo, mejor rendimiento de los profesores, niveles de satisfacción también del profesorado y bienestar. El bienestar no solo económico, yo no hablo en este momento del bienestar económico, hablo de un bienestar que tiene que ver con el bienestar con la carrera, ¿sí? Con lo que hago, con mi profesión. Entonces, bueno, pues con este esquema les comento todo lo que hemos dicho hasta ahorita, aquí vamos a aterrizar. Entonces hay todo un mundo de formación del profesorado que está entendiéndose desde una posición y un paradigma más amplio que tiene que ver con el desarrollo humano, ¿sí? Las agendas entonces lo que plantean es dar una directriz, una tendencia de para dónde deberán de caminar los sistemas educativos en el mundo, pero entonces qué tanto los profesorados tendrán que cambiar y qué tanto la formación tiene que moverse y en qué circunstancias. Pero también qué va a pasar con la capacitación y con la actualización permanente y como plantea la UNESCO, para aprender para toda la vida y por toda la vida, ¿no? Aprender para la vida quiere decir entonces que tenemos que estar en formación y eso habla también de una formación integral. El profesor no puede estar ausente de otra formación que tiene que ver no solo con lo pedagógico, sino también con lo personal. Y bueno, ahí está, que todo eso tendrá que estar amarrado a las necesidades del contexto. Por eso ahí les puse, la motivación que yo pueda tener intrínseca puede ser que tenga que ver con el dinero, tal vez con mi salario, que yo quiero ganar más, pero eso no tiene ningún problema. Mi motivación puede ser la que sea, siempre y cuando el resultado venga a beneficiar a los estudiantes, ¿sí? Del nivel que fueran. Así como también puede ser una motivación que tiene que ver más con la superación profesional y que me interesa más la academia y que puedo ir escalando conforme avanzo en diferentes estratos de la academia para poder a lo mejor luego llegar a ser otro tipo de profesor que no nada más es el que está en el aula, que a lo mejor puede ser, no sé, investigador o escritor, algo. Entonces, el profesorado de las ciencias, en este caso de las sociedades del conocimiento, tienen que tratar a las comunidades de aprendizaje como parte indispensable. O sea, si no trabajamos, yo soy de la idea y lo he experimentado desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, que la formación propiamente que se construye en las comunidades de aprendizaje de los profesores es la que mejores resultados da y es la que ayuda de mejor manera a desarrollar. Igual pasa con los estudiantes. Los chicos que trabajan en comunidades de aprendizaje aprenden mucho más cosas que solamente lo que yo les digo en el aula o las explicaciones que yo les doy, ¿no? Eso incluye entonces desarrollar informes interactivos, crear programas que promuevan la implicación de las comunidades de aprendizaje, ofrecer al profesorado una nueva actualización o diferente actualización sobre nuevos desarrollos del currículum, la enseñanza y el aprendizaje. Y de repente pueden ustedes decir, bueno, ¿y todo eso, tanta cosa? Pues sí, ¿y se puede? Pues claro que sí. Entonces el profesorado, mientras las medidas específicas pueden variar, aquí lo que va a importar entonces es que los docentes amplíen su sentido de profesionalismo. Hablar de un profesor profesionista o un profesionalismo de la docencia es lo que nos debe de interesar a todos los sistemas educativos. Entonces, bueno, en concreto, ¿qué podríamos ir haciendo? Primero, hay que desarrollar habilidades docentes. El profesor puede tener algunas habilidades docentes, pero otras menos desarrolladas. Entonces, cada quien, nadie tiene que venir a decirme cuáles me faltan. Yo tengo que ser capaz de ver qué tipo de habilidades tengo y cuáles puedo mejorar, cuáles puedo impulsar y cuáles no, ni siquiera las había considerado, o sea, ni sabía siquiera que las tenía. Entonces, por eso se habla de competencias. Yo manejo el término de competencias en términos de que integra tanto destrezas, capacidades, valores, etcétera, que tienen que ver con la competencia comunicativa, tal como se plantea a nivel internacional, una competencia de tipo pedagógica, una competencia tecnológica, competencias investigativas y competencias de gestión.
Lo que hace entonces que en el caso, por ejemplo, de las competencias para las TIC, me lleven a ser un profesor explorador, integrador e innovador posiblemente. Pero en cualquiera de los niveles del Pentágono yo podría estar acercándome en cada momento. No quiere decir que voy a hacerlo todo, ni puedo llegar a todo, porque va a depender de esas habilidades que ya tengo, que algunas pueden ser innatas, algunas las puedo ir desarrollando, pero siempre van en ese sentido, ¿no? Entonces, pareciera que así nos quiere ver, ¿no? Un profesor con todo lo que necesita para ser capaz de trabajar en el aula. Desde ser creativo, administrar la información, tener una buena pedagogía, trabajar en nuevos entornos de aprendizaje, tener ese perfil muy en mente del profesor del siglo XXI y construir nuevos paradigmas. O sea, todo eso se le atribuye al profesor que tiene que saber o que tiene que tener en sus herramientas. Sin embargo, no es tan así, pues tendrán que ser elementos de eso lo que pudiéramos tener. Pero para este profesorado del que yo les estoy comentando cómo podemos acercarnos, es que hay que trabajar el desarrollar y gestionar el trabajo en grupo efectivo. Entre mayormente trabaje en grupos, va a ser más fácil que yo incluso sea capaz de detectar algunas de mis habilidades no desarrolladas. Y entonces eso me va a permitir, pues obviamente, aprendizajes de conjunto, ¿no? Hay una parte que yo le llamo lo emocional y que lo retomo de Goleman, que no sé si lo hayan leído, desde ya el 95 plantea que dominar un conjunto de competencias emocionales mejora de manera significativa los resultados en el trabajo y las relaciones personales. Por lo tanto, entonces la inteligencia emocional añade valor a la inteligencia cognitiva. Esa inteligencia que ya tengo, puedo mejorarlas y desarrollo habilidades emocionales. Entonces, bueno, para eso es importante que se trabaje en el aula, ¿no? En las aulas de los profesores. Goleman plantea, pues, que esto es muy importante para la formación integral del profesorado. Entonces, si esto es así, también requerimos tener un pensamiento, él habla de la divergencia. Y no sé si vieron la película Divergente. No sé cómo la han traducido aquí en español. I won't stop fighting until we're free. Divergence threaten the system. It won't be safe until they're removed. Fear is something strange to people, but not you. It doesn't shut you down, it wakes you up. Divergent. There's IMAX March 21st. Tickets on sale, Martin. Que si bien es una película, a lo mejor todavía en la fantasía, en la utopía, que pudiera no puede llegar a ser real, pero sí estamos hablando de la divergencia en términos de que los alumnos tienen que estar más preparados para resolver cualquier problema que enfrente una situación problemática en el contexto en el que se mueve, tanto en el trabajo como en el desempeño profesional. Y entonces, ¿qué pasa con el profesorado? El profesorado también tendrá que tener esa situación, debe de ser divergente, debe de saber retomar. Yo escuchaba en una feria de las innovaciones que hubo en Buenos Aires en días pasados, cómo hay innovaciones en todos los contextos educativos que a veces nadie nos enteramos hasta que no los exponen. Y hablaba de una maestra con niños de capacidades diferentes, en donde tenían niños con problemas de trastornos neuromotores, y de cómo lo que tenía que hacer la maestra como directiva, tuvo que brincarse las normas. Bueno, espero que eso no vaya a tener algún problema, bueno, no lo voy a decir en la maestra, pero tuvo que brincarse las normas del currículum oficial para poder acercar la escuela a esos jóvenes que tenían problemas hasta para cruzar la calle, ¿sí? Entonces todo eso es tener y pensar de manera divergente. Cuando pensamos de manera divergente quiere decir entonces que estamos preparados para que no tener que solucionar problemas inmediatos, sino resolver los problemas que pudieran presentarse en próximas etapas y que yo ya estoy pensando cómo se pueden resolver, ¿sí? Y eso tiene que ver con todas las formaciones, no solamente con... Y bueno, básicamente, pues yo creo que es más importante que lo tenga el profesorado. De esa manera, entonces, nuestros retos se van ampliando cada vez más. Con esto que les voy diciendo, hay más retos todavía. Tenemos más desafíos, tenemos más cosas que aprender, tenemos más cosas que, primero, enterarnos si ya tenemos habilidades desarrolladas y de entonces cuáles nos harán falta. Tenerle miedo a cambiar o a que nos demos cuenta que nos falta alguna herramienta es el peor error que podemos tener los profesores. No nos debe de dar miedo presentar plantearse el problema de que me está faltando saber más matemáticas porque tengo problemas con cómo enseñar una ecuación, por ejemplo, ¿sí? Álgebra.
Eso quiere decir entonces que necesito apoyo y el colectivo de la comunidad de aprendizaje con la que yo me mueva, dentro de la institución y fuera de ella, podré tener la confianza de saber cómo interactuar, cómo le hace otro profesor, qué hace este otro, cómo podemos apoyar con ejercicios, cómo incluso ayudarle a nivel como tipo tutoría para poder caminar junto con ellos. Yo tuve una experiencia en días pasados con unos profesores que son profesores, muchos de ellos médicos, que dan clases en las diversas carreras de asignaturas de la carrera de medicina. Ellos plantean simuladores en el aula, todo es casi tipo nivel muy tradicional, casi la cátedra del médico, esto es lo que hay y ustedes como lo vieron en la pantalla y punto. Pero estos profesores tenían problemas con las herramientas digitales, porque todo lo hacen los alumnos, pero ellos no han podido aprender nada. Entonces tuvimos que hacer un taller en el cual empezaron a trabajar de manera directa desde cómo encender la computadora, cómo abrir un documento en Word, qué hace, para qué sirve tal cosa, y meterlos a más herramientas, por ejemplo, herramientas del tipo de elaborar una presentación, el Prezi, o por ejemplo hacer un CIMAP, que son los mismos mapas conceptuales que hacemos, pero que ya con más dinamismo, con más interactividad de diferentes cosas, infografías, etcétera, permiten al profesor ser como más práctico y tener más elementos para jalar en su momento. Pues eso no lo podían hacer esos profesores. Tuvimos un taller de habilidades digitales de 40 horas, en donde los profesores tuvieron que tener muchos problemas, pasaron pues por muchos problemas para poder hacer la tarea, ¿sí? Que dicen, bueno, ¿ya vieron cómo? A ver, siéntense a trabajar, bajen la aplicación, instálenla en su computadora. Así funciona. Problemas primero porque muchas cosas están en inglés. Y luego ellos generalmente sí dominan bien el idioma, pero luego también tienen problemas para entender las consignas digitales, ¿no? Porque no se familiarizan mucho con esa parte. Bueno, con esto les digo que finalmente los retos amplían, pero no tienen que ser como el temor. Un reto no debe de ser un temor, debe de ser una oportunidad para aprender nuevas cosas y seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? No nada más de lo que dure la docencia, sino toda la vida. Entonces, nuestros retos actuales tienen que ver tanto con la inteligencia emocional como con las cuestiones de la inteligencia creativa. Y esto nos lleva a hablar entonces de habilidades que, según en el caso de la inteligencia emocional, son esas, ¿sí? Capaz de expresarse, de que sepa expresar sus emociones. A veces a ustedes, no sé si cuando van a algún taller de formación docente les dicen, a ver, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Escribe quién eres. ¿Cómo es tu práctica? Y de repente demuestra, di qué haces, cómo lo haces. Y cuando empezamos a sentirnos un poquito que se está invadiendo nuestra privacidad, o nuestro ser, o nuestro yo, mejor ya no queremos participar. Y eso es precisamente porque no tenemos habilidades de tipo emocional, en la inteligencia emocional, que nos permita abrir esa parte, ¿sí? Todavía tenemos como esa parte de la formación tradicional. Y entonces tener capacidad para motivarnos a sí mismos, pues es todavía mucho mejor, ¿no? Y llegar al último nivel, poseer habilidades sociales, que a veces no las tenemos ni los profesores, pues menos los alumnos. Entonces, las sociedades del conocimiento requieren también de cambios en las políticas educativas. Por lo tanto, entonces hay que pensar que este profesorado tendrá que moverse en esto que le vamos a llamar una situación cambiante en torno a lo que significa la información, ¿sí? Ya no es una sociedad de la información solo para un fin específico, sino que hay que moverse en ese mundo de la información. Y bueno, hay que migrar también porque es una migración intercultural, ¿sí? Multicultural, que tiene que ver con las interacciones, pero también tiene que ver con cómo nos lleva esto a los retos actuales. Y ahí, por ejemplo, en la pizarra dice, quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Y yo coincido al 100%. Entonces, capacidad para aprender, todos la tenemos. Por lo tanto, entonces, los colectivos deben de ser como centrados muy en esa situación. Hacer de las escuelas organizaciones de aprendizaje. Si ustedes buscan y se proponen eso, con 1 o 2 compañeros, después con 3, después con un grupo muy similar en otras escuelas, van a tener mucho más oportunidades de crecimiento, de compartir saberes que les van a permitir resolver problemáticas reales de la vida cotidiana, del aula, de la práctica, de lo que finalmente es lo que me agobia porque a veces no sé cómo resolverlo. Y además luego hacia afuera no tengo a quién consultarle, ¿sí?
Entonces no hay que esperar. Si trabajas en una escuela rural y está a 20 horas de la ciudad y vas cada 8 días o cada mes, bueno, pues entonces hay que tener como a la mano qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí están todo lo que necesitamos trabajar para enseñar en estas sociedades del conocimiento. Si yo quiero enseñar en las sociedades del conocimiento, ahí por eso se llama el programa Docentes 2.0, ¿no? ¿Qué tanto debemos de saber y hacia dónde vamos a ir? El aprendizaje cognitivo es clave. Por lo tanto, entonces, esas asociaciones de aprendizaje las vamos a lograr con todas esas características que debe de tener el profesor y los roles que va a desempeñar, que tienen que ver con todo ello. Y obviamente, pues seguimos con la cuestión de lo colectivo, ¿no? Para enseñar hay que contar con todas esas características. Y si tienes todas esas características o no tienes alguna de esas, no importa. Lo que interesa es saber que existen esas y que para allá tenemos que aspirar. Mi aspiración va a ser que tengo que ser más creativa. Mi aspiración tiene que ser que tengo que ser más de la asunción de riesgos. Tengo que correr riesgos, tengo que animarme a llevar a mis niños al museo, independientemente de que me tengan que pelear con quien me tengan que pelear. Porque en esas condiciones no pueden aprender los niños, ¿no? O tengo que entrarle a otras cuestiones más de ese tipo. Y eso es lo que me lleva entonces a hablar de qué necesito para enseñar. Y para enseñar entonces, si necesito todo eso, que insisto que desde el principio les decía, no solamente con eso se aprende, sino que es esto más lo otro, y que esto sea la vía para acercar nuevas mediaciones metodológicas en el aula. Las estrategias son la clave. Y entonces, bueno, pues tenemos que la formación docente en el siglo XXI es un reto, ¿sí? Formarse en este siglo para los profesores que inician es un verdadero reto, porque ya tenemos que saber que todo esto nos espera y que todo lo que no tenemos de aquí lo tenemos que desarrollar. Pero el profesorado que actualmente está también en ese proceso, en la actualización permanente tenemos que estar revisando qué de eso me toca atender en este periodo o en el tiempo que yo tenga disponible para ello. De tal forma entonces que los retos se reducen a que veamos esas competencias, ¿sí? Y se reduce, digo, porque las aglutina. Y entonces, desde que saber planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje es una competencia clave del docente. Todos planificamos, sí, pero toda la planificación que hacemos es de la misma índole de lo que estoy enseñando, tiene que ver y es congruente con lo que yo estoy generando como saberes. Sé planificar en términos de qué van a aprender mis alumnos y no de qué tanto quiero hacer. Y finalmente, ¿eso qué hago? Genera aprendizajes. O sea, cuando evalúo a alguien aprendió algo, eso tiene que ver con estas 10 competencias. Entonces, hay otras estrategias que también nos van a ayudar. Está, por ejemplo, el Mindfulness, la gamificación, el Full Switch, el Flipped Classroom, que ustedes ya los han escuchado, pero levanten la mano quién los ha usado, quién ya los ha aplicado. Estas son algunas estrategias que nos permiten acercarnos, son metodologías que ayudan a mejorar cosas para que los alumnos aprendan mejor. Por ejemplo, ahí el entrenamiento del caso cerebral, ustedes van a decir, ¿listo? ¿Ya me viera yo haciendo todo? Pues claro, sí se puede, porque hay que empezar incluso con nosotros mismos. Llegar al aula y dejar 2 minutos o 3 para que decirles a todos, a ver, pónganse de pie y vamos a respirar, ¿sí? Y empezamos a respirar profundo. 1, respiramos, exhalamos, ¿sí? Otra vez, 1, respiramos y exhalamos. Los chicos primero dicen, ¿qué está pasando? Pero luego ya respiran, se oxigenan. Finalmente, el primer beneficiado es el cerebro, ¿sí? Porque si vienen de otra clase, ya llegan más relajados. Si ya se fue la maestra de matemáticas, todavía se relajan más, ¿sí? Pero esta estrategia ayuda porque es una técnica que adopta posturas sobre pensamientos y emociones. Tiene mucha relación, para que lo puedan hacer el símil, tiene mucho que ver con las cuestiones que se trabajan en la yoga, ¿sí? Esto está muy practicado en los últimos 5 años, se está practicando mucho en Estados Unidos, en México también. Yo estuve buscando en la página, aquí en Argentina también lo están utilizando en los preescolares. Y ayuda mucho a los niños a que se relajen, a que sepan controlar sus emociones, a que puedan ayudar al cerebro, porque finalmente todo nuestro proceso es neurocognitivo. Y hay técnicas para que cuando vamos a tener un examen les decimos a los chicos, a ver, todos relajamos, nos ejercitamos mentalmente, ahora sí, esos 3 minutos, ahora sí, trabajemos a nivel de con cuál
hemisferio tenemos que trabajar, si vamos a aprender cosas de memoria, por ejemplo, la cuestión de la célula o partes del cuerpo humano, o qué cosas voy a trabajar, ¿sí? Y eso hace que algunas estrategias sirvan. En algunas instituciones como el TEC de Monterrey, que es una escuela, una institución privada en México, pero creo que muchos por aquí la conocen porque vienen a dar cursos en diferentes países de Latinoamérica, tienen muy desarrolladas estas técnicas y las implementan y las pueden solicitar incluso, y les enseñan a los profesores, los capacitan para que se formen en estas áreas y sean como mejores profesores en términos de ayudar a los muchachos, a los jóvenes, a los chicos, a que aprendan mejor, ¿sí? Igual pasa con la cuestión del full, por ejemplo, el full switch tiene que ver, es el del medio, tiene que ver con proporcionar un pensamiento disruptivo. O sea, eso quiere decir cambio completo, que tenemos que ver entonces las cosas de manera diferente y tiene que ver con métodos de enseñanza, con estrategias, porque es cambio total. O sea, si no, no puedes trabajar, ¿sí? Y la siguiente, que es la gamificación, tiene que ver con la incorporación de estrategias a la educación. Y es lo que vemos, por ejemplo, en las aplicaciones que juegan los niños, los jóvenes, en el teléfono, mayormente. Pero aquí en la educación los pueden ustedes utilizar bajando, que los chicos bajen, por ejemplo, el teléfono, tengan tales aplicaciones, ustedes les dicen cuáles, son gratuitas, las ponen en el teléfono y empiezan a jugar. Armen un juego y luego arman retos. Toda la importancia de esto tiene que ver con que las actividades deben de ser lúdicas, pero obviamente llevan un propósito, ¿sí? ¿Qué queremos que aprendan en el juego? Si es historia, a lo mejor enfrentamiento de grupos medievales con épocas diferentes o algo así. Entonces, todo esto nos lleva a hablar de que ya existen en el mundo formas de enseñar que se están renovando permanentemente. Estos tres casos son esfuerzos de organizaciones que son más bien asociaciones civiles, no pertenecen directamente a algunas universidades, pero trabajan, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que tienen que ver con cuestiones de cómo mejorar el aprendizaje, con juegos interactivos, con proyectos, y entonces entra mucho nuevamente el forzar, por ejemplo, aquí, el Teacher Quest, que es un programa que asesora a los profesores sobre cómo integrar la metodología en las clases. Proporciona herramientas necesarias para que puedan diseñar sus propios juegos. Y ese otro, que también tiene que ver con ese otro aspecto que se trabaja ahí en Estados Unidos, es el modelo educativo en el que los estudiantes aprenden contenidos por medio de los retos. Entonces, ya están creados, ya nomás es utilizarlos. Claro, habrá que adaptarlos a las circunstancias o que les sirva de ejemplo para ustedes crear los propios. Y bueno, los retos entonces, como verán, se encaminan a todo ello, ¿sí? Lo que intentamos es tener cómo favorecer los derechos y las oportunidades del alumnado. Al final el destinatario más importante es el alumnado y tenemos que pensar cómo se tiene que salir mejor beneficiado y cómo tiene que salir de la escuela con toda una satisfacción, como salir de una empresa que te vende un producto, ¿no? Y no es porque sea como mercantilismo, sino porque el chico que egresa de cada nivel debe de tener un perfil que le permita moverse en el que sigue sin ningún contratiempo y que cada vez esté más motivado. Esto entonces nos demanda muchas necesidades para educar para la vida, demandas múltiples áreas del profesorado, ¿sí? Demanda que sean agentes de cambio, que seamos ahora y que contribuyamos a elevar los aprendizajes de los alumnos, no porque nos haya que medir la prueba PISA, ¿sí? Internacionalmente, sino porque tenemos que saber qué tanto de veras aprendemos cosas para la vida y esos saberes nos están permitiendo resolver la vida cotidiana. Porque luego vemos que seguimos igual, seguimos tirando la basura en la calle, seguimos contaminando, seguimos cometiendo cosas que no debemos hacer, por ejemplo, en el contexto social, ¿sí? La violencia, la delincuencia, el maltrato a los menores, a las mujeres, etc. Entonces la enseñanza debe de ser más dinámica, pero centrada en aquí este ejemplo de esta imagen que es obtenida de internet sobre el ADN del cambio, ¿no? Y viene otra vez todo lo que tenemos que tener entre los talentos y todas esas habilidades docentes que necesitamos. Eso quiere decir entonces que hay que adaptarse y hay que tener una adecuación con respecto a lo que nos depara el mundo. Eso entonces implica una cita de Perrenot, de un profesional no se entiende, ¿sí? No se entiende la autonomía y la responsabilidad de este profesional sin una gran capacidad de reflexionar. Si no hay reflexión de lo que yo hago, acerca de lo que hago y qué genero con lo que hago, esa parte de la falta de la reflexión es la que finalmente el profesorado no nos deja avanzar. Entonces, bueno, pues yo creo que cómo lograr las metas está en nosotros, ¿sí? Cómo acercarnos a ese logro de las metas y cómo desarrollar el talento humano en nuestros alumnos
y cómo favorecer todo esto a partir de un nuevo pensamiento complejo y pensar que estamos inmersos en ese mundo de las sociedades del conocimiento. Pues muchas gracias por su atención. Creo que hasta aquí le vamos a dejar y les dejo con la